¿Quieres aprender a hacer una agenda para hacer un regalo o para ti mismo, para que tengas donde anotar tus cosas importantes de tu trabajo o de tu día a día o hacer un diario como tal? Pues si es así y quieres ver cómo se decora la carátula exterior, yo te invito a que veas este video hasta el final para que veas qué fácil y rápido lo puedes hacer. Para ti que eres nuevo en mi canal y no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte a hacer las diferentes manualidades rústicas que yo realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te traigo el paso a paso de cómo hacer una agenda, de cómo decorar la carátula exterior de una agenda o de cómo alterar esta carátula para que la utilices para ti o para hacer un regalo a un ser querido, una amistad, un familiar o simplemente un compañero de trabajo. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hice esta maravillosa agenda. Es para hacer un regalo de cumpleaños. Sinceramente que para mí ha quedado súper hermosa. Espero que a ti también te guste. Y si quieres ver el paso a paso, pues yo te invito a que veas el video hasta el final para que veas qué fácil lo puedes hacer. Es realmente algo muy hermoso, muy original, que puedes hacer tú en tu casa utilizando los elementos que tú tengas, ¿ok? Entonces yo sin más te invito a ver el video, y si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer para preparar una agenda es zafarle la carátula para no maltratar las hojas interiores. Le retiramos el sticker que traen de precio y preparamos la carátula para comenzar a pintar. Lo primero que voy a hacer es darle una capa con yeso blanco. Ya saben que siempre es lo que utilizo para emparejar el color que trae dicha carátula de dicha agenda, y al final estos colores no me salgan, y además también para proteger este propio cartoncito por el que está hecho la carátula contra la humedad de las pinturas y demás. Vamos a pintar, le damos dos manos y esperamos que se seque para entonces continuar trabajando. Vamos a comenzar a crear las diferentes texturas. Ya saben que yo trabajo con esta pasta de Home Depot, es de multiuso y que es muy económica, así que si tú quieres hacer un trabajo como este, lo mejor que haces es comprar esta pasta. Si no, pues puedes ir a los links que tengo aquí debajo en el video de Amazon, donde te dejo los links de las pastas que también compro en Amazon para estos tipos de trabajo. Voy a utilizar diferentes plantillas. Si tú no tienes este tipo de plantillas, recuerda que puedes crear una textura aleatoria con cualquier cosa que tengas en tu casa que tenga orificio y tú digas que te puede servir para crear una textura. O de lo contrario, si no tienes ni plantillas ni tienes la pasta, puedes utilizar recortes de telas o de cintas que tengan diferentes texturas, que por ahí yo tengo algunos videos de agendas o de cuadros donde utilizo estos elementos para crear texturas, y lo puedes utilizar de la misma forma. Recortas unos pedacitos y los vas pegando en distintas partes, y así vas a crear una textura diferente sobre lo que es la superficie de la carátula de la agenda. Esta agenda que voy a hacer es para hacer un regalo, o sea, la chica que me la pidió es para ella regalársela a una amistad, un familiar que sabe que le gustan estas agendas y quiere dársela de regalo en su cumpleaños. El tema que voy a desarrollar aquí es de peluche
todo al final. Ya una vez que tengo ubicados los elementos fundamentales que quiero poner, pues comenzamos a poner los demás accesorios. Ustedes van a ver cuando se pinte todo lo hermoso que va a quedar, porque ya me lo imagino en mi cabecita, siempre volando la imaginación. Ahora vamos a pintar todo, muy importante para los que hacen este tipo de trabajo, que están siguiendo mis pasos. Lo fundamental en este trabajo es pintar todo de un mismo color una vez que hayas pegado todos los elementos. Primero los voy a pintar de blanco, con el yeso blanco, y luego le voy a dar un fondo oscuro, un fondo negro. Esto es muy importante. Todo debe estar pintado primeramente de un mismo color para que al final resalten los colores que tú le quieres dar al trabajo o a tu agenda en este caso. Entonces, una vez que tengamos todo pintado de blanco, incluyendo la ventanita, que esta ventanita tiene un cristal, la voy a pintar luego de carmelita o de marrón. Todos los colores que voy a utilizar aquí, excepto el blanco el yeso blanco, todos los demás son colores metálicos. Entonces, como ven, ya pinté lo que es la agenda, la carátula completa de color negro. Es un negro metálico, por tanto, y demás brilla, que es mi objetivo, que tenga bastante brillo, bastante claridad, ya que van a ser colores oscuros los que voy a utilizar. Pintamos bien todo, secamos y comenzamos a mezclar los diferentes colores que le vamos a ir dando. Voy a comenzar. Después del negro voy a continuar, mejor dicho, con un color gris metálico también. Le voy a pasar por encima con el pincel seco de una forma suave para no cubrir la base negra y que todo vaya viéndose de fondo un color sobre el otro, pero sin cubrir la totalidad, porque si no, no cumplimos el objetivo, ¿ok? Vamos a pintar todo con el color gris. Y una vez que pinté todo con el color gris, le voy a aplicar algunos toques de pintura de tinta en alcohol de las que yo he preparado, que ya les he mostrado por ahí algunos videos cómo lo hago, de color morado y de color naranja. Le voy a aplicar algún poquito en dos partes nada más, o sea, mitad y mitad. En la parte de inferior le voy a aplicar el morado y en la parte superior el naranja. Como el fondo es tan oscuro, pues coge una tonalidad bien hermosa. Me gustó muchísimo cómo va quedando y creo que sí, que al final el resultado va a quedar espectacular. Y una vez que ya hayamos aplicado estas dos tintas a la tonalidad que realmente queremos, pues vamos a comenzar a aplicar entonces los diferentes colores metálicos que vamos a ir aplicando en la superficie ya de toque final. Voy a darle un toque con el blanco, con el yeso blanco, para emparejar, para mixtear bien los colores. Y luego voy entonces a continuar con color metálico dorado viejo y rosado. Son oros, colores metálicos oro, pero uno es oro viejo y el otro es oro bohemio, mejor dicho, y el otro es oro metálico. Se me enredó la lengua. Oro metálico, oro rosado. Esta combinación creo que le va a dar el toque que necesita el trabajo.
Luego le voy a aplicar este otro dorado y por último le voy a aplicar el morado, el metálico morado, para resaltar algunas partes también sobre los bordes y alguna superficie. Voy a terminar aplicando estos colores con el dedo para no cubrir partes que no quiero, solo quiero que me quede en los bordes de algunos elementos única y exclusivamente. No quiero cubrir más allá de lo que son los bordes de algunas cositas. Bueno, como puedes ver, no hice el video tan largo porque ya tengo varios videos sobre las agendas, entonces quise omitir algunos pasos para que pudieran ver la parte fundamental que me interesaba en este video, que es la pintura. Ya después de pintado todo, pues lo que nos queda es ponerle los diferentes accesorios. En este caso yo le puse las perlitas, como puedes ver, en cada parte más o menos estratégica que entendí. Siempre me gusta ponerle en las letras, y aquí le puse en lo que es el pelo de la peluquera y en el peine. Le puse el número 26, que representa los años que cumple la chica. Le puse la ventanita. Dentro de la ventanita, como puedes ver, tiene diferentes perlitas, pero se puede ver de todas formas lo que hay en el fondo, porque le puse un nylon transparente debajo para hacer la ventana y que se viera de todas formas lo que está debajo. Le puse esta otra perlita aquí, el pomito, como ya saben que siempre lo pongo, y las florecitas. Creo que realmente ha quedado bastante hermoso, y la cadenita, en este caso, con una llavecita nada más. Voy a ponerle una cinta. Voy a ponerle una cinta de color negra, de cuadritos negros y blancos. Vamos a ver cómo se la pongo. Aquí nada más. Solo le voy a poner esta. Vamos a cortarla en diagonal, las punticas. Está mal esta tijera. Mi nieto no me deja tijera viva aquí, se las lleva todas y me deja con la peor. Vamos a quemarle esa puntita para que no se desflequen. Ay, se me quemó mucho. Y ya estará lista prácticamente nuestra agenda. En la parte de atrás, como puedes ver, es igual. Le puse sus globitos y sus felicidades y la pinté del mismo color que la parte de adelante. Por supuesto, todo esto es con pasta para textura y diferentes plantillas, y los colores sí son los mismos. Todos son colores metálicos: negro, dorado, gris y morado. Y ya por último, pues lo que hice fue forrarle su interior. Esta no llevaba trabajo interno porque es una agenda original, tiene todas sus cositas, entonces no lleva trabajo dentro, solo es por fuera. Le voy a poner esta tarjeta. Le hice este sobre con una pegatina y una tarjetita por dentro. Miren, la tarjetita la hice yo también, la hice en la máquina de Cricut.
y la dejé en blanco para que la chica que va a hacer el regalo pues la llene, le escriba algo ahí. Vamos a ponerle esta como algo diferente aquí dentro. Me gustan mucho estos sobres, me encantan. Son vintage y realmente que me gustan cantidad. Y la parte de atrás igual, un sobre, le vamos a poner algo aquí adentro también y el logotipo de mi marca. Y ya está lista la agenda. Espero, mis amores, que de verdad les haya gustado el trabajo tanto como me ha gustado a mí. Realmente que quedó hermoso con estos colores. Da un toque diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, a colores más vivos, pero realmente creo que logré el objetivo con el color, que no se viera tan neutro y a la vez se viera un poquito alegre, diferente a lo que es el negro y el gris nada más, ya que me la pidieron así, con esos colores neutros. Entonces espero que les haya gustado, que me regalen un dedito arriba si les gustó, que me dejen en sus comentarios cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier pregunta que quieran hacer sobre este trabajo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Que solamente subo un video a la semana, por lo general los domingos. Así que sin más, yo me despido de ustedes hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón, les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.